tema de hoy día es maestro de obra en la construcción civil. Mi nombre es el ingeniero Luis Saavedra Guzmán. Bueno, respecto a lo que va a tratar el día de hoy, ¿no? El día de hoy, bueno, un maestro de obra, ¿no? Un maestro de obra de construcción civil es es un elemento muy importante en la misma, ¿no? Podemos de repente como ingenieros tener una cierta gestión, ¿no? De cómo desarrollar o ejecutar una obra. Pero siempre el maestro de obra es importante porque tiene toda la potestad, ¿no? O toda la capacidad para poder tener un buen desarrollo de la misma ejecución, como que también una buena comunicación con el personal, ¿no? A veces el ingeniero civil, pues, o el ingeniero de construcción, no puede tener a veces la comunicación clara con el personal del trabajo, ¿no? Entonces, puede tener algunas complicaciones o falta de comunicación o falta de repente de algún tipo de manejo durante la ejecución. En cambio, bueno, para un maestro de obra en una ejecución de una obra tanto pública como privada, hay dos tipos de maestro de obra. Un maestro de obra formado mediante una carrera técnica, ¿no? Y hay otro tipo de maestro de obra que es empírica, ¿no? El maestro de obra de manera empírica hay ocasiones que se nace desde un ayudante en ejecución de obra, ¿no? Desde de repente temprana edad, 20 años, 25 años, luego va ascendiendo mediante la experiencia que se tenga durante la ejecución a oficial, luego ya empieza a manejar cuadrillas como operario, empieza a manejar cuadrillas de repente de acero, cuadrillas de excavaciones, de repente cuadrillas de cofrados, ¿no? Y empieza a tener un mayor manejo porque ya tiene la experiencia de algunos años en trabajo. Hay ocasiones como ya tienes buenos años, de repente 4 años, 5 años como operario, ya sabes manejar diferentes tipos de cuadrillas, ¿no? Entonces, como ya tienes una experiencia, estoy hablando para construcciones de edificaciones, ¿no? Entonces, como ya tienes cierta experiencia, ya puedes ascender, ya te sientes capaz a dirigir de repente una obra como maestro de obra. Eso es para la parte de maestro de obra de manera empírica, pero ya para un maestro de obra de la carrera técnica de construcción civil, entonces se le hace un poco más fácil, supuestamente, ¿no? Hasta que ya se foguee durante la ejecución y pueda tener el mejor desenvolvimiento adecuado. Bueno, lo que va a tratar el día de hoy, ¿no? Que en toda ejecución de obra pública o privada, se tiene la necesidad de contar con un maestro de obra, ¿no? Para que pueda tener el control de avance in situ, pero a la vez el maestro de obra tiene la necesidad de tener otros conocimientos, ¿no? Otros conocimientos que den apoyo indispensable a la parte técnica legal. ¿Quiénes son esta parte técnica legal? El ingeniero residente, ¿no? El ingeniero residente, tanto también para el contratista. El contratista y el ingeniero residente forman parte técnica y la parte legal también, porque cualquier trabajo que salga mal, ¿no? Que salga de mala calidad o cualquier trabajo o de repente también los avances de ejecución se demoren cuando es imputable el contratista por mal manejo técnico en ejecución, pues son los únicos responsables, ¿no? De asumir de repente alguna situación legal, ¿no? O hasta penal, ¿no? A veces tiene responsabilidades porque son ingenieros colegiados, tienen ya la parte de asumir algunas responsabilidades en las cuales tienen que asumirlas, ¿no? Un maestro de obra no tiene la responsabilidad dada, no tiene la responsabilidad legal en la que un residente de obra sí lo tiene, ¿no? Por lo que, ya que aparte de tener conocimiento de un técnico de construcción civil, debe de abarcar exclusividad en sus conocimientos mediante las continuas capacitaciones. Como por ejemplo, en la presente capacitación que se le va a brindar durante estas dos horas, ¿no? Es más que todo para que tengas conocimientos nuevos, ¿no? Conocimientos nuevos en los que le puede ayudar a quien te contrata, ¿no? Por ejemplo, en el temario, solamente como introducción va a constar de un maestro de obra, cuáles son sus funciones, que bueno, de repente los participantes o los que están escuchando la ponencia lo deben de conocer, ¿no?
¿Cuál es el requerimiento para un maestro de obra? No todo es de repente saber trabajar, saber los rendimientos de memoria, ¿no? O manejo del personal, cuántos ayudantes vas a tener para el día de mañana, para la siguiente semana, cuántos operarios vas a tener que ya solicitarle al contratista, ¿no? O a la empresa ejecutora, solicitarle cuántos operarios vas a necesitar, cuántos oficiales, cuántos ayudantes. Entonces, no necesariamente es abarcar algo que ya se conoce porque se ve en cada día de trabajo que tienes durante la ejecución de cualquier tipo de obra, como también tipo de obra de edificaciones. También se necesita maestro de obra para obras de carretera, ¿no? Para obra de carretera a nivel de afirmado, obra de carretera a nivel de asfalto, ¿no? Entonces tiene un desenvolvimiento en general, ¿no? Un maestro de obra puentero, ¿no? Que ejecuta puentes, un maestro de obra en saneamiento, ¿no? Un maestro de obra que conoce el rendimiento de cuántas tuberías o cuántos metros de tubería va a tener que colocar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos que un maestro de obra puede abarcar, ¿no? Un maestro de obra puede abarcar. Pero para ello, como estoy mencionando anteriormente, para ello, en un requerimiento para un maestro de obra se tiene que verificar en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones hay obras, ¿no? Hay obras que para el personal clave, ¿no? Aparte de que se necesita un residente de obra, se necesita de repente también especialistas de estructuras, de calidad, hidráulico, etcétera. También hay ocasiones que también existe el requerimiento como personal clave a un maestro de obra, ¿no? En la cual te pide en uno de sus requerimientos la experiencia dada durante el periodo de ejecución que haya tenido este personal clave, ¿no? Por ejemplo, que haya tenido experiencia en realizar 2 años en ejecución de colegios, ¿no? O 3 años en ejecución de puentes, o un año de repente en ejecución de saneamiento, ¿no? Entonces es muy importante que luego de terminar el trabajo que te encomiendan, de repente una obra de 6 meses, una obra de un año, una obra de año y medio, es necesario que obtengas tu certificado de trabajo, ¿no? Y también es recomendable de repente tener una carrera técnica de construcción civil para que te puedan tomar en cuenta durante tu vida, durante la vida de un maestro de obra en ejecuciones, ¿no? Ejecuciones de ejecuciones de obras públicas, porque ahí es donde te piden las experiencias, ¿no? Y te piden experiencias para cumplir con tus bases, porque si bien es cierto, para la firma de contratos se necesita que presentes las experiencias, ¿no? Las experiencias o la cantidad de acreditación que se tenga, por ejemplo, te pide que lleves o que estés titulado como técnico de construcción civil, ¿no? O que te llevas un certificado que ya seas un maestro de obra también, ¿no? O cierta cantidad de años de experiencia que se tenga en una determinada obra de ejecución. Entonces, con ello es muy importante también tener un conocimiento que existe, ¿no? Que existe una documentación que te puede avalar como tal, ¿no? Como tal. También vamos a mencionar el tipo de organización de una obra. No necesariamente un maestro de obra tiene que tener un conocimiento en la cual te vas a estar a cargo de una cierta cantidad de operarios, de oficiales y de ayudantes, ¿no? No necesariamente. También debes tener en cuenta que existen encima de uno no solamente un residente de obra, sino también tenemos también por encima de un maestro de obra en el criterio, en el nivel jerárquico, especialistas, ¿no? Especialistas que te pueden recomendar como un especialista en estructuras, ¿no? Un especialista en estructuras no necesariamente puede tener la capacidad de hacer un diseño estructural, sino que también en la construcción, ¿no? De estas edificaciones, de estas estructuras, de repente estructuras metálicas que conozca, pueda recomendar durante en el proceso de construcción, ¿no? Como que también en el proceso del control de calidad, que tiene que tomar en cuenta y tiene que obedecer mediante esas recomendaciones que se den en campo, porque no todo es un residente de obra, ¿no? No todo es un residente de obra, que también hay personal, aparte de residente de obra, como especialistas.
Y ahora, aparte de estos personajes que estoy mencionando, también, lógicamente, va a haber una supervisión, ¿no? Existe una supervisión de obra en la que se tiene que tomar en cuenta sus diversas recomendaciones en campo, porque hay supervisores que a veces no tiene la comunicación directa con un residente de obra, porque de repente es una obra que tiene varios frentes de trabajo y a veces hay que coordinar, cuando no está el residente, hay que coordinar con el maestro, ¿no? Y hay recomendaciones que un maestro de obra tiene que acatar, tiene que obedecer, ¿no? Que tiene que obedecer mediante lo que te recomiende el supervisor de obra, porque hay ocasiones, que lo voy a comentar más adelante, que hay casos, ¿no? Hay casos que este supervisor puede retirar, tiene la capacidad, que lo voy a mencionar también, tiene la capacidad de retirar el, los materiales en obra, ¿no? Los equipos en obra y el personal en obra. Puede votar al maestro de obra, puede votar al oficial, puede votar al operario, puede votar al ayudante, no porque no le caiga, sino porque tiene la necesidad de votar a la persona o sacar o retirar a la persona o al trabajador en la cual está siendo comprobada que no está tomando parte del avance de la obra o de la buena fe del avance de la obra. Entonces, solamente basta comunicar mediante cuaderno de obra este retiro inmediato y entonces ya no tiene más que hacer un maestro de obra, no tiene más que hacer un maestro de obra o su personal también en la participación, ¿no? En la participación técnica y presencial en una ejecución de una obra, ¿no? También debe tener un conocimiento cuáles son sus funciones del residente, como que también del supervisor, ¿no? Porque un maestro de obra no solamente es todo va a ser empírico o en experiencia, sino que también debe tener un conocimiento previo que para ello sirven estas capacitaciones, un conocimiento previo, cuáles son los documentos que se debe de conocer, ¿no? Que se debe de conocer para que cuando ya te vayas a campo, ya tienes el conocimiento qué cosa hace un residente, qué cosa hace un supervisor y cuáles son sus funciones en las cuales un reglamento los avala a ellos, ¿no? Entonces, eso debe tener conocimiento un maestro de obra como que también algunas normas, leyes y algunos reglamentos que existan, ¿no? Y también, por último, ya vamos a hablar de respecto a lo que es un control de avance de obra, ¿no? Para terminar. Bueno, el maestro de obra y sus funciones. Solamente es una parte introductoria que de repente los participantes o los oyentes de esta ponencia lo conocen más que uno, ¿no? El maestro de obra es uno de los principales responsables en la ejecución de una obra de construcción civil. Es lógico, ¿no? Es lógico porque, como le estaba mencionando anteriormente, si un residente de obra se va, por más que sea pequeña de repente, una obra de 1 millón de soles, ¿no? Se va a obra y de repente el contratista no quiere gastar en maestro de obra y se va supuestamente a cumplir las veces de un maestro, ¿no? Solamente porque el contratista no quiere gastar, por más que lo digan en los gastos generales, ¿no? No quiere contratar a un maestro de obra porque supuestamente quiere economizar. Entonces manda al residente de obra. El residente de obra tiene también que hacer otras funciones, tiene que llenar cuadros de obra, tiene que realizar de repente consultas en el cuaderno de obra para la supervisión lo observa o la entidad misma lo observa, tiene que realizar controles de calidad mediante protocolos, o sea, tiene muchas funciones en campo que no se le puede abastecer también en incluir en manejo del personal, ¿no? Como que también de repente puede tener problemas con, con el trato en la sociedad, ¿no? Puede tener problemas, por ejemplo, en los usuarios de los trabajos, a veces en las zonas de trabajo o en las obras, ¿no? Hay personas, ¿no? Personas que te empiezan a hacer conflicto social, ¿no? Empiezan a hacer conflicto social, o también los mismos trabajadores empiezan a hacer conflicto social. De repente se empiezan a hacer justicia mediante huelgas internas, ¿no?
en las cuales de repente el contratista no le está pagando puntual, cosa que tiene razón también, ¿no? O de repente el contratista no le está pagando como debería pagarle, ¿no? De repente hasta que le paga a los ayudantes, a los peones, hasta que se les paga 50 o 60 soles, o de repente menos de 50 soles el día, ¿no? Entonces, entonces aquí es donde el maestro de obra entra primero a sensibilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente tiene la mejor intención de tener una conciliación con este tipo de personas, porque tiene un trato más directo, puede tener un mejor desenvolvimiento ante este tipo de personas conflictivas. Entonces, el primer filtro para calmar, ¿no? Sensibilizar a este tipo de personas es un maestro de obra, ¿no? Como también parte de tener un tipo de liderazgo, ¿no? Un tipo de liderazgo en la que, aparte de un residente de obra, lógico, aparte de un residente de obra ante su personal, porque a veces hay ocasiones que no siempre los operarios lo pone el contratista, sino que el maestro de obra también tiene operarios de confianza que ya llevan trabajando años con él, ¿no? Entonces, ahí es donde un maestro de obra tiene que tener un liderazgo, ¿no? Para poder tener un mejor desenvolvimiento de la ejecución. Participa activamente en los procesos de construcción, lógicamente, ¿no? Para armar cuadrillas, para hacer requerimiento de repente de materiales, ¿no? Hacer requerimiento de personal, ¿no? De personal o de repente de equipos, de equipo. Entonces, todo ello está a cargo, ¿no? Está a cargo un maestro de obra, ¿no? Planifica, ejecuta y controla técnicamente la disposición de la mano de obra, los recursos, materiales y equipos. Es lo que estoy mencionando anteriormente, ¿no? Tiene toda la potestad, ¿no? De tener el primer filtro de una correcta planificación, ¿no? De una correcta planificación de cuántos operarios voy a necesitar para la siguiente semana, o de repente es el primer filtro para hacer las reuniones semanales o las reuniones diarias, ¿no? Porque este maestro de obra tiene toda la capacidad para poder hacer una buena planificación en campo, ¿no? Una buena planificación en campo. Lógicamente que ya el ingeniero residente, ¿no? Ya tiene, pues, la parte más fácil de repente de solamente monitorear a lo que haga el maestro de obra, ¿no? Entonces, es bueno y es muy recomendable siempre eh, ejecutar tus obras con un maestro de muchos años de experiencia para que tengas una mejor planificación y que la obra vaya de la mano con el avance, ¿no? Facilita la comunicación entre los responsables, empresarios, ingenieros, arquitectos y trabajadores que participan en la ejecución de la obra. Como estaba mencionando, ¿no? Tiene la facilidad de tener una buena expresión ante los demás, ¿no? Puede de repente tener un buen desenvolvimiento con los subcontratistas, porque hay ocasiones, ¿no? Que se subcontrata algunas actividades, ¿no? Actividades de repente subcontratas en fraude, ¿no? Entonces el maestro de obra, aparte de que el residente la hace de supervisor interno, ¿no? El maestro de obra también puede, o debe, mejor dicho, recomendar algunas situaciones que se den, porque el residente de obra no va a estar al 100% en campo. Digo, el ingeniero residente no va a estar 100% en campo. Para eso está el maestro de obra, ¿no? Para que sea su brazo derecho de ese residente de obra, ¿no? Entonces, ahora vamos en sus funciones. Como decía también, ¿no? Liderazgo en la construcción del proyecto. Tiene que tener bastante de liderazgo y comunicación con sus propios trabajadores, ¿no? En mi experiencia he tenido tanto maestros de obra con bastantes años de experiencia, mayores de edad, ¿no? De muy mayores de edad, mejor dicho, como que también hay maestros de obra que no tienen desenvolvimiento ni comunicación con sus propios trabajadores. Tiene bastante que ver esto, ¿no? Bastante que ver, por más que conozca, de repente conoce la planificación, conoce los rendimientos, ya lo sabe de memoria, todo ello, pero si es que no tienes comunicación o no tienes liderazgo, no puedes avanzar, ¿no? No puedes avanzar. De aquí más adelante vamos a ver los efectos o las consecuencias por no tener un buen avance de una obra. Un buen avance con una buena planificación de cuadrillas, una buena, de repente, no tener un liderazgo para que pueda llevarse
de la mano con un buen avance, ¿no? Constante comunicación con el residente de obra. Como decía, es el brazo derecho o debe ser el brazo derecho, ¿no? El brazo derecho del residente de obra. Un maestro o un buen maestro de obra es el brazo derecho del residente de obra, ¿no? Aquí también viene algo que ya deben de conocer también, ¿no? Cumple y vigila las normas de seguridad en el uso de herramientas, equipos y maquinarias, así como las de personal. O sea, por más que haya un especialista de seguridad o ambiental, ya el maestro de obra se encarga de hacer cumplimiento a esas normas. Como por ejemplo, el contratista, mediante el residente, se encarga de repartir los EPPs al personal, ¿no? Se encarga de repartir zapatos, de repente guantes, lentes, arnés, ¿no? Mascarillas, también empieza a tener la repartición de repente también de cascos o de tampones, ¿no? De los oídos, o overoles también, etcétera, ¿no? Chalecos. Entonces, todo este tipo de EPPs, ¿no? El maestro de obra tiene la obligación de hacer cumplir que este personal, ¿no? Lo use mediante la ejecución. Porque el residente de obra, lógicamente, no va a estar en todos los frentes, ¿no? O de repente, una mala costumbre que se tiene, a veces un mal maestro de obra, dice, no, ahí viene el ingeniero, póngase su casco. De repente, ahí viene el ingeniero, póngase su chaleco, ¿no? Ahí viene el ingeniero, póngase tal cosa, ¿no? O sea, no es que se vea que solamente haya ¿cómo se dice? Una importancia de la presencia de un ingeniero, ¿no? Sino que también el maestro de obra tiene la obligación de hacer cumplir esto. ¿Por qué? Porque existe una entidad que se llama SUNAFIL, ¿no? En la que empieza a tomar visitas inopinadas, ¿no? A cualquier tipo de obra en ejecución, en la que solamente basta 2 o 3 fotos y con esto la penalidad viene la penalidad viene para el contratista, ¿no? Como que también llega la supervisión, no está el residente, está de maestro nada más, y los encuentras sin casco, los encuentras de repente sin tampones de los oídos, ¿no? Entonces, empiezan a tener de repente ya responsabilidad del maestro de obra. ¿Por qué? Porque en su delante es una falta de respeto técnica que se tenga que el maestro de obra no pueda hacer cumplir o que haga más o menos como decir, la responsabilidad del maestro de obra pese su presencia, que pese su presencia, ¿no? Que haga que es importante en obra, ¿no? Entonces, debería de tener estas buenas costumbres de hacerlos cumplir. Si es que de repente está en un trabajo en altura, debería de tener, primero, armar su línea de vida, ¿no? Armar su línea de vida, ponerse su EPPs, de repente para hacer el habilitado de acero, ¿no? De vigas de segundo piso, tiene que armar su línea de vida, ¿no? Tiene que armar su línea de vida, lanzar o hacer, o también decirle al ingeniero residente, ingeniero, yo cuido a mis trabajadores y yo no voy a permitir hacerlos subir a mi personal para que pueda realizar estas actividades en altura, ¿no? A poner el pare tanto al residente como al contratista, ¿no? Porque el contratista, con tal supuestamente de ahorrar, no es capaz de repente de hacer las compras de estos implementos, ¿no? De estos EPPs. Entonces, lo que se hace, aparte de que les entregan los EPPs, hacerlos cumplir, que se pongan, ¿no? Que se pongan en su debido momento durante todo el día de jornada, ¿no? Todo el día de jornada. Las 8 horas tienen que estar puestos y no deberían de sacárselos, ¿no? Por más que de repente haya calor. Porque alguno dice, no, hace mucho calor, me fastidia el casco, y se lo saca. Y luego empiezan los accidentes. Y esos accidentes, el maestro de obra no se va a ir preso, no va a tener ninguna culpabilidad legal, ¿no? El maestro de obra, pero sí es el residente, el responsable y como que también el especialista en el cargo, ¿no? Entonces, es recomendable que el maestro de obra haga cumplir estas normas de seguridad, ¿no? Como también el buen uso de las herramientas, ¿no? El buen uso de las herramientas también es importante.
Entonces, así como los especialistas en seguridad hacen sus charlas, sus ATS, hacerlos llenar sus ATS a los encargados de cuadrilla, también va una firma del maestro de obra, ¿no? Aparte del especialista. Este ATS es un documento muy importante para cualquier accidente que haya, el contratista quede fuera de responsabilidad, porque se le está haciendo asumir en estos formatos ATS, hacerlos asumir responsabilidad al trabajador, porque el trabajador ahí pone cuáles son sus peligros, cuáles son sus riesgos, cuáles son las formas a resolver mediante cualquier incidente o accidente que exista. Entonces, con este conocimiento y encima sucede el accidente, empiezan a haber las investigaciones de culpa de quién fue, por qué murió, por qué falleció. Entonces, el maestro de obra aquí cumple un papel muy importante, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, en obras en minería, ¿no? Que yo también he hecho presente, tengo experiencia en ello también, en minería lo primero es la seguridad del trabajador. Luego ya viene la parte de avance. Primero es la seguridad. Entonces, ahí el maestro de obra te hace y te deshace todo lo que significa seguridad en obra. ¿Por qué? Porque sabe que con eso te tienes que trabajar. Sin eso, te retiras del trabajo, o te retiran del trabajo, o resuelves tu contrato. Entonces, un maestro de obra, no necesariamente en la parte de minería, sino también en la parte de construcción civil. Mucho se confía, hay un exceso de confianza, ¿no? Hay un exceso de confianza del maestro de obra que piensa como que tiene una experiencia de varios años y no ha habido ni siquiera un accidentado, piensa que puede leer el futuro y decir, como a mí nunca me ha pasado en 20 años, no creo que me pueda pasar en los 5 años o 10 años posteriores. Mentira. Un accidente puede pasar en unos 5 o en un segundo, ¿no? Por más que nunca hayas tenido, te puede pasar en cualquier momento. No solamente al mismo maestro, sino a sus propios trabajadores. Y más pena da para los familiares de estos trabajadores que a confianza se han ido a trabajar con este maestro de obra o en la ejecución de dicha obra, ¿no? Controlar la calidad, la cantidad de materiales que ingresan a la obra. A ver, respecto a esto, ¿no? Respecto a esto, es muy importante que el maestro de obra conozca cuánta cantidad de material va a utilizar por cada partida en ejecución. Porque en cada partida, de aquí vamos a ver el componente de cada partida, ¿no? O un análisis de costo unitario, en qué consiste, es que sepa exactamente cuánto va a abarcar tus insumos, ¿no? Tus insumos en cierta actividad, en cierta partida de ejecución. ¿Por qué? Porque no necesariamente solamente irte a obra y decir, no, toda mi vida he trabajado con esto, con esta cantidad, y sin importar si es que te pagan o no te pagan, ¿no? Solamente pides y pides y pides. No es así tampoco, ¿no? Entonces, un maestro de obra, para que pueda tener un buen soporte económico para la empresa que lo contrata, este maestro de obra tiene la capacidad también de decirle al contratista, ¿sabes qué, ingeniero? La cantidad que me está demandando estos planos es de cierta cantidad. Y yo he visto en el expediente, porque yo sé leer planos y aparte de ello, sé también ver o interpretar un expediente técnico, porque soy maestro de obra, conozco el tema, yo le estoy anticipando que lo que estoy utilizando en obra está en exceso, ¿qué es lo que te está presupuestando? Entonces, con esto, usted verifique si es que es una obra por precios unitarios, se pueda considerar mayores metrados, ¿no? O se pueda de repente considerar o cambiar el tipo de trabajo en vez de hacer eh, reemplazar el trabajo, hacer como prestación adicional y deductivo vinculante. Entonces, estos conocimientos que lo conoce un residente o un ingeniero civil en obra, también lo debe conocer en breve un maestro de obra. ¿Por qué? Porque, como repito, viene a ser un soporte técnico inmenso, ¿no?
para la parte económica de la empresa, del contratista. Entonces, con ello es muy importante, ¿no? Muy importante la cantidad de materiales que se pueda utilizar en tu actividad. Como que también el control de la calidad. ¿Por qué es importante también? Porque en la parte de control de calidad, cuando vienen ya en la fase de recepción de obra, ¿no? En la fase de recepción de obra, llega el comité, mientras que el maestro de obra ya terminó su contrato, ya se fue a su casa, ya está tranquilo, gozando de repente su sueldo que se le había dado en su momento. Entonces, con esto, ¿no? Con esto, el, el maestro de obra, ¿no? El maestro de obra ya terminó su trabajo. El maestro de obra ya terminó su trabajo. Entonces, cuando ya está el comité de recepción viendo si hay observaciones, se da cuenta de repente que una vereda de un paño, ¿no? O de repente de una vereda de 3 metros, ¿no? De 3 metros, un paño, empieza a visualizar fisuras, ¿no? Visualizar fisuras. O también empieza a visualizarse cuarteadas por tarrajeo o por la parte del pulido de la vereda, ¿no? Entonces empieza a haber deficiencias, empiezan a haber deficiencias. Y acá es donde la parte más importante. Te observan. Y esa observación tiene una cantidad de monto, un billete, una cantidad económica en contra del contratista. Tiene que arreglarlo nuevamente. Entonces, mientras que el maestro de obra ya no está, tiene que volver a contratar otro personal o el mismo maestro de obra o sus operarios para que puedan corregir estas observaciones. Entonces, es muy importante que el maestro de obra tenga conocimiento de su proceso constructivo que sea de la mejor manera para evitar esta situación, ¿no? Para evitar este tipo de observaciones en recepción. Entonces, el maestro de obra no solamente tiene que tener en la cabeza que existe de repente buen manejo o buena planificación de cuadrillas, o el avance, acabarlo en menos tiempo, en menos plazo, o ya tienes de repente varios frentes de trabajo que lo puedes trabajar a la vez, ¿no? Pero lo que no sabe es que existen observaciones, ¿no? ¿Dónde te dan las observaciones? En la etapa de recepción. Hay una acta o de repente claro, una acta en la que son actas de observaciones, acta de observación que se le da al contratista. Toma este documento, que aquí están tus observaciones, levántala, levántala. Entonces, este contratista, ¿qué cosa hace? Lo levanta. Pero al levantarlo, no todo tiene la culpa el contratista, sino tiene la culpa el personal a quien contrató, ¿no? A quien contrató. ¿Acaso se le va a descontar a ellos? No, no, tampoco es dable que se le retenga el último sueldo, el último mes, a estos trabajadores solamente hasta que se levante las observaciones, cosa que no tiene sentido. Ya es netamente imputable el contratista, y el contratista solamente le queda corregir y gastar más dinero. Un dinero que no está presupuestado. No, un dinero que no está presupuestado. Tener una excelente interpretación y lectura de planos de diferentes especialidades. Acá es muy importante también. Nada tiene que hacer un maestro de obra que no sepa leer planos. Si un maestro de obra no sabe leer planos, está por demás. Tiene que trabajar en otra cosa y no debería estar en obra, ¿no? Como maestro de obra. ¿Por qué? Porque la base, digamos, la parte básica y lo más importante es que un maestro de obra sepa leer planos, ¿no? Tenga que saber interpretar planos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, ¿no? Que hay planos, ¿no? Hay planos que no están compatibles con la realidad. ¿A qué me refiero? Que mediante un proceso constructivo ya de toda la vida, que ya tiene experiencia el maestro de obra, indica, le dice al ingeniero residente, ingeniero,
este detalle, para aplicarlo en la obra, no se puede, ingeniero, no se va a poder, porque usted sabe que siempre el procedimiento de tal ejecución es así. Entonces, acá hay una observación, ¿no? ¿Cómo lo haría en este caso? Bueno, aquí hay dos cosas. El residente de obra, ¿qué cosa hace? El residente de obra empieza a hablar con el maestro y decirle, hazlo así, no hay problema. Y hay casos cuando ya es un tema un poquito más de mayor intensidad o de más importancia, ya empiezan a formularse las consultas, porque hay ocasiones que no tienen compatibilidad. Una cosa dice el plano, otra cosa dice las especificaciones técnicas, otra cosa dice los metrados. Entonces, acá ya hay una incompatibilidad. Y esto ya formaría parte ya la responsabilidad del residente para que le pueda dar forma para las consultas respectivas, ¿no? Las consultas respectivas. Es por ello que siempre el maestro de obra tiene que conocer, aparte de la lectura de planos, tiene que conocer cuál es el contenido de un expediente técnico, ¿no? ¿Cuál es el contenido de un expediente técnico? ¿Cuál es también la parte de cómo se metra, ¿no? Cómo se metra, tener también el conocimiento básico de un Excel, ¿no? De saber metrar. De repente también tener un pequeño conocimiento o básico al menos de cómo realizar un análisis de costo unitario, ¿no? O de repente una programación. Entonces, con ese conocimiento básico ya se le hace más fácil. Tiene ya una visión más grande, ¿no? Una visión más grande para poder ejecutar tu obra. Entonces, como sigo avanzando el tema, cumplir con las especificaciones técnicas mostradas en el plano y el expediente. Otro tipo de funciones son coordinar y o supervisar las actividades programadas con el personal. Entonces, aquí es que hay ocasiones que puedes trabajar frentes en paralelo, ¿no? Frentes en paralelo. Entonces, como hay frentes en paralelo, tiene que tiene que monitorear estos trabajos que están trabajándose en paralelo. Entonces, para ello tiene que tener una visualización, ¿no? Una visualización o un panorama grande para que pueda darse una proyección de que va a necesitar tal cantidad de personal para la siguiente semana o para 2 semanas. Entonces ya el residente se encarga de hacer el reclutamiento de personal, ¿no? O también decirle al maestro de obras que tiene operario de confianza, ¿no? Operario de confianza, personal de confianza para que pueda contratar, y la parte del personal no calificado ya se consigue en la zona, ¿no? Se consigue de la zona o también de repente empiezan los sindicatos, ¿no? Los sindicatos a poner su personal necesario, ¿no? Reportar a su superior inmediato casos de incidencia dentro de la obra, de incidentes o de accidentes. Lógicamente que acá se tiene que siempre en las charlas indicar respecto a lo que es a lo que se refiere a la parte de reacción inmediata, de una reacción inmediata, mediante primeros auxilios, ¿no? De repente decir o comunicar cuál va a ser el medio, ¿no? Comunicativo. Entonces, con ello se tiene que hacer una organización, ¿no? Una organización de qué personal va a hacer su función mediante un accidente o mediante un incidente, qué cosas se tiene que hacer. Entonces, todo ello se tiene que tener conocimiento también para un maestro de obra, ¿no? Reportar del mismo modo las actividades programadas, ¿no? Las actividades programadas, como estaba indicando anteriormente, siempre para una programación, ¿no? Para una programación, el maestro de obra tiene que dar las actividades que vas a necesitar para los siguientes días o las siguientes semanas. Dirige y capacita in situ a su personal de obra en labores propias de la ejecución. Hay a veces déficit de personal, en la que el maestro de obra se encarga de capacitar, ¿no? Individualmente capacitar al personal de campo
para que puedan desenvolverse no solamente en una cuadrilla determinada de acero nada más, ¿no? Sino que también de repente en encofrados, ¿no? Entonces, él mismo se encarga de hacer una pequeña capacitación puntual a estos trabajadores para que se pueda tener un mejor desarrollo de la ejecución de la obra. Supervisar y registrar a todas las cuadrillas que tenga a su mando como operarios, oficiales y ayudantes. O sea, debe tener un registro, lógicamente, de quiénes son en cada cargo, de quiénes son en cada cargo. Debe tenerlo hasta de memoria, sus nombres, incluso hasta sus apodos, para que puedan tener una identificación clara, ¿no? Identificación clara, y también poder llevar un manejo de control de asistencias, ¿no? O de tareos. Entonces, con ello, ya vas a tener un mejor control, una buena confianza con los trabajadores y te va a ayudar a que realices tu ejecución con normalidad. Como se indica acá, ¿no? Como se indica acá. Supervisar los procesos constructivos es la competencia para un maestro de obra, ¿no? De acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, el documento técnico de la obra y la normatividad vigente. Son estos tres puntos muy importantes. Primero es el jefe inmediato, que viene a ser el ingeniero. El documento técnico de la obra, que viene a ser el expediente, ¿no? Y la normatividad vigente es de repente el reglamento nacional de edificaciones o el reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? Organizar las labores de trabajo de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, el documento técnico lo contestaba. Verificar el área de trabajo de las cuadrillas y distribuir las herramientas, instrumentos, equipos y materiales necesarios para la ejecución de las tareas de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, el documento técnico de la obra y normatividad vigente. O sea, lógicamente que al maestro de obra, ¿no? A campo, al almacén, se le entrega este tipo de insumos, ¿no? Herramientas, instrumentos, equipos, materiales. Aparte que ya se tiene un control en almacén, el maestro de obra tiene que tener conocimiento, ¿no? Porque cualquier situación que se requiere en campo, tiene que haber en stock, ¿no? O sea, en almacén, o hacer un requerimiento aparte para que el administrador de la obra pueda hacer su requerimiento con los proveedores en el menor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible, porque empiezan las paralizaciones, pero estas paralizaciones vienen a ser imputables al contratista, o sea, culpa del contratista, cosa que no le conviene, porque empiezan a haber penalidades, empiezan a haber de repente atrasos injustificados. Entonces, todo ello arrastra desde campo, ¿no? Desde campo, desde los menos cargos posibles hasta la supervisión con sus penalidades o hasta la misma resolución del contrato de ejecución de la obra y todos a su casa, ¿no? Y todos a su casa. La industria de la construcción trabaja teniendo en cuenta las normas técnicas y estándares de calidad establecidos, así como el cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en imagen, vemos un encofrado, ¿no? Un encofrado. ¿Qué pasaría, ya, si aquí el maestro de obra no se da cuenta, no ve bien de repente el alineamiento, ¿no? Está en otras cosas, no es un buen maestro, no se da cuenta del alineamiento. El supervisor de obra de repente no está y el residente de obra justamente ha tenido un permiso. Entonces, ya aquí vacían, ¿no? Vacían este concreto, lo vacían y a la hora del desencofrado se dan cuenta de que está ondeado, ¿no? La pared o la superficie lateral, ¿no? De este, no sé si es sobrecimiento, bueno, sobrecimiento, de ese sobrecimiento empieza a verse ondeada, ¿no? No está paralela, no está alineada y está, en pocas palabras, chueca, entre comillas. Entonces, empiezan a ver la actuación de los superhéroes. ¿Quiénes son? Los que llegan después del acto cometido, el supervisor de obra. Entonces, el supervisor de obra llega, se da cuenta de que no está alineado y empieza a poner de frente con la obra, demuelan ese tramo, ¿no? ¿Y quién paga esta aberración? ¿Quién lo paga?
lamentablemente, el contratista de su bolsillo, ¿no? De repente, salvo tenga una cláusula bien indicada en el contrato del maestro de obra, en su contrato del maestro de obra tenga una cláusula bien clara y que diga se le descontará cierto porcentaje cuando hayan algunas disconformidades de trabajo, ¿no? Durante la ejecución, o se te retendrá tu sueldo, ¿no? O algo parecido. Entonces, en este caso, cuando no hay esta cláusula de repente, esto lo asume el contratista, ¿no? El residente no está, el supervisor, bien gracias, y el maestro de obra, pues por su inexperiencia, o de repente por no darse cuenta, o por hacer otras actividades y no estar al tanto, o tener unos operarios de confianza de mala calidad, empiezan los errores, ¿no? Y las demoliciones, que es lo más vergonzoso. Y peor aún, registrarlo en el cuaderno de obra que se ha hecho la demolición, que se ha hecho la demolición por deficiencia del contratista. Mientras que el contratista no tiene la culpa, está en su casa, está haciendo otras actividades o gestionando otras obras, ¿no? No tiene la culpa, pero aquí debería de tener bastante cuidado un maestro de obra, ¿no? Maestro de obra. Interpretar el documento técnico de la obra según el tipo de la obra a supervisar, de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato, el documento técnico y la normativa vigente. Controlar la ejecución de las tareas de la obra, de acuerdo a las indicaciones del residente, del expediente y algún reglamento relacionado. Registrar administrativamente la ejecución de las tareas, de acuerdo a las indicaciones de tal. Entonces, aquí esta parte es importante también. Registrar administrativamente la ejecución de las tareas. ¿A qué se refiere? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Esta administración, ¿ya? Este registro de administración es algo muy importante para un residente. El residente no es que va a irse con su cuadernito, como se ve en pantalla. No se vaya a su cuadernito a verificar cuáles son los avances diarios, ¿no? Tiene que hacer otras cosas de repente. Entonces, para hacerlo de menor trabajo, el residente encarga al maestro de obra, porque el maestro de obra, aparte que de su confianza, tiene la capacidad de hacer una correcta distribución, ¿no? En sus términos también. No necesariamente, de repente, el maestro de obra tiene que saber tener una buena caligrafía, una buena ortografía, una buena redacción, ¿no? Una buena redacción. No para que vaya y escriba en cuaderno de obra, no, a eso no me refiero. Me refiero a que en este blog, ¿no? En un blog o en unas hojas borrador, diariamente, o de repente estamos hablando de una empresa importante que ya tiene sus propios protocolos para el maestro de obra, para que anote sus avances diarios y con su terminología técnica en la cual ya el residente de obra se encarga solamente de corregir algunos términos, ¿no? Algunos términos y realizar su cuaderno de obra. Porque en el cuaderno de obra, en ocasiones, aparte que se registran eventos importantes, ¿no? Aparte que se registran eventos importantes, el residente de obra también pone las actividades diarias que se realiza todos los días, ¿no? Y hay ingenieros que lo anotan en su mayoría, ¿no? En su mayoría de ingenieros anotan sus avances diarios en el cuaderno de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejor manera de registrar lo que estás haciendo. Porque a veces cuando se oculta algo y a la hora que tienes problemas legales, empiezas a revisar tu cuaderno de obra y no está justamente esa parte que es importante en su registro y no está. Entonces, es muy importante también, se recomienda que se llene diariamente, pero para ello tienes que tener un soporte en campo. ¿Quién más que decir que el maestro de obra te pueda apuntar los avances diarios de lo que se haga en la ejecución de la obra? Dirigir los procesos constructivos, albañilería, fierrería, encofrados e instalaciones. De acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato,
el documento de expediente y la norma vigente. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 954-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.